Esperamos que la pases genial y come todo lo que quieras. Pero eso sí, no salgas de la habitación después de las 9 de la noche. Soy Romy Gorián de VHS Nurse y hoy te recomiendo The Visit, La Visita, traducida en Latinoamérica como Los Huéspedes. Desde ahora les comento que esta película está filmada mayormente con cámara en mano, pero a diferencia de otras en donde todo el tiempo la cámara se está moviendo y la verdad que nos deja mareados, en este caso, luego de un rato el director ubica la cámara en lugares precisos para evitar ese movimiento constante. Habiendo dicho esto, les cuento de qué va esta historia de terror. Una madre manda a sus 2 hijos a conocer a sus abuelos en Pensilvania. Lo que parece un lugar idílico irá convirtiéndose en un entorno peligroso cuando los chicos comienzan a sospechar que sus propios abuelos guardan un secreto oscuro y perturbador. Los nenes nunca conocieron a sus abuelos, porque la relación familiar se había quebrado hace mucho tiempo, cuando la mamá, interpretada por Kathryn Hahn, se escapó de la casa cuando era muy chica, junto al amor de su vida, incluso ante las advertencias de ellos, de los papás. Un día retoman la relación por correspondencia y ella decide mandar a sus hijos a pasar unos días con sus abuelos. Y de paso, ella puede tener una escapada romántica en un crucero con su nuevo novio y seguir recuperándose del abandono sufrido por su expareja. Todo apunta a que sería el primer paso a la reconciliación definitiva. Estos adolescentes van a tratar de juntar las piezas, pero también lidiar con su propio abandono. Pero cuando llegan a la casa de sus abuelos se dan cuenta de que algo anda muy mal. Después de una bienvenida afectuosa inicial comienzan a notar algunos detalles bastante inquietantes de los abuelos. Tratan de entender lo que pasa después de las 9:30 cuando son enviados a la cama y se les aconseja quedarse adentro, ni siquiera abrir la puerta de la habitación. Becca trata de explicar las cosas, culpando un poco a las cuestiones de la vejez y las enfermedades, pero las cosas se ponen cada vez más oscuras. Comienza como una película con algunas risas en juego y un pasado con un toque dramático de base, pero a medida que continúa se convierte en una película de terror demencial, que cuenta con algunas situaciones chocantes y espeluznantes, además de incluir una vuelta de tuerca que va a ser realmente un antes y un después en esta historia. Y como espectador vas a encontrarte diciendo ¿y ahora qué van a hacer? No voy a decir nada más, así no los spoileo. Es una historia sencilla, estas películas comerciales no pretenden ser obras de arte, pero son aplaudidas por nosotros los que adoramos este género cuando cumplen la premisa de ser entretenida y aterradora como es en este caso. Está filmada en una sola locación, pero cada espacio está perfectamente aprovechado. Los espacios domésticos como el sótano, las escaleras, los pasillos, un desván o la cocina, donde elementos tan cotidianos como un horno que no solamente sirve para cocinar las galletas de la abuela, son parte de un escenario de pesadilla. El fondo de invierno rural funciona como un contraste adecuado comparado con el escenario de fondo de las vacaciones de crucero de la mamá, que la pueden ver vía Skype, todos los días un ratito. Shyamalan usa la división día y noche como los símbolos de la normalidad y el espanto. La oscuridad es el disparador del horror vivido por estos 2 adolescentes. El ambiente rural, la casona de madera, el granero, las herramientas de trabajo, el pozo, son todos objetos icónicos que nos remiten a lo siniestro, lo que nos acecha. Y ahí el paso del tiempo parece diferente. Voy a mencionar las actuaciones de los australianos, Olivia DeJonge y Ed Oxenbould. Ella es Becca, que quiere ser cineasta y quiere hacer un documental acerca de esta experiencia. El hecho de estar grabada con cámara en mano no la hace verse falsa y resulta íntegro a la historia justamente por este tema. Es demasiado madura para mi gusto, pero bueno, la interpretación es creíble, al igual que su hermanito, que por momentos parece un poco tonto o hiperactivo, pero es carismático y actúa con naturalidad. Le gusta rapear y aporta algunas situaciones de comedia que se integran naturalmente. Peter McRobbie y Diana Janagan interpretan a los abuelos, que en un principio tienen la imagen esa típica como de abuelitos buenos, pero se tornan muy creepy con esos raros comportamientos que van teniendo. Al parecer, uno tiene Alzheimer o algún otro trastorno cognitivo y les pide a los nenes que no salgan de su habitación por la noche, porque Doris sufre del llamado síndrome vespertino, por cual el modo de actuar es muy extraño por la noche. En fin, yo diría que se preparen para entretenerse y asustarse. Ah, y me olvidaba de algo, nunca vayas a conocer a tus familiares sin ver primero su Facebook. Nos vemos en el próximo video.